¿Qué tal, amigos de Infocracia? Hoy les vamos a platicar de estas otras herramientas de las que nos habla Daniel Dennett y que nos sirven, según él, para argumentar mejor o para analizar mejor la información que leemos o que escuchamos cuando alguien da su opinión. A ver qué les parece. Vamos a darles 3 herramientas más. Herramienta número 2. Ley de Sturgeon. Bueno, esta se le atribuye a un escritor de ciencia ficción que se quejaba de que la gente opinaba que el 90% de los libros de ciencia ficción eran basura. Entonces él dijo, pues sí, ciertamente el 90% de los libros de ciencia ficción son basura, pero lo mismo sucede con el resto de los otros géneros literarios. El 90% de los dramas son basura, el 90% de los libros de suspenso son basura, y el 90% de cualquier otro libro, incluso los de teoría, son basura. La moraleja, según Dennett, que hay que sacar de esta ley, es que si vas a criticar algo de algún área, no te debes concentrar en ese 90% malo o mediocre, sino que tienes que ir al 10% bueno. Concéntrate en los mejores ejemplos o lo más representativo de lo que vas a criticar, dice Dennett. Si solo te vas a concentrar en las caricaturas de tus oponentes, estarás haciendo comedia. La siguiente herramienta que nos recomienda Dennett es la navaja de Occam. Esta es muy conocida. La ley dice que no hay que multiplicar entidades si hay una teoría más simple con el mismo poder explicativo. Esto quiere decir que si tienes una teoría que postula menos entidades y que tiene el mismo poder explicativo que otra teoría que tiene más entidades, entonces debes decantarte por la teoría que tiene menos entidades. Por ejemplo, ¿debes aceptar un mundo donde los insectos tienen mente? Y si lo aceptas, ¿tienes que aceptar un mundo donde los mamíferos tienen mente? Este mundo tiene más entidades que un mundo donde asumes que los insectos solo son una especie de mecanismo sin mente. Y la última interpretación de los animales explicaría también su comportamiento, sin necesidad de postular una entidad como la mente de los animales o de los insectos. Y los animales también. Pensar en las excepciones, dice Dennett, nos hace recordar que esto que él nos recomienda como reglas para pensar mejor o herramientas para pensar mejor, no tienen un uso universal. Son herramientas que pueden servirnos para pensar mejor sobre unos temas, pero no necesariamente sobre todos los temas. Herramienta 4. Respuestas a preguntas retóricas. Según Dennett, muchos autores terminan como parte de su argumento con una pregunta retórica. Y las preguntas retóricas no son otra cosa que reducciones al absurdo de una tesis. Por supuesto que hay preguntas retóricas que no son reducciones al absurdo. Como por ejemplo, cuando estás en tu casa y alguien entra a tu habitación y le preguntas, ¿ya llegaste? O cuando ves a alguien abriendo los ojos y le dices, ¿ya te despertaste? Pues esas preguntas son retóricas porque no necesitan una respuesta. Pero hay preguntas retóricas que sí son reducciones al absurdo. Este tipo de preguntas, las que son una reducción al absurdo, tienen por objetivo formular una pregunta de tal modo que su respuesta sea tan absurda que ni siquiera valga la pena responderla. Lo que Dennett nos dice respecto a las preguntas retóricas es que en realidad bajo ellas subyace una creencia tan arraigada en quien formula la pregunta que él ni siquiera se molesta en cuestionarla y que cree que tú tampoco debes cuestionarla, pero que en realidad tú sí puedes cuestionarla. Entonces la recomendación que te da Dennett es, cuando escuches una pregunta retórica que tenga la forma de una reducción al absurdo, intenta responder la pregunta. En la historieta de Charlie Brown, una vez Charlie Brown está desesperado y se pregunta, ¿acaso hay alguien que pueda decirme qué es el bien y qué es el mal? Y Lucy está a un lado y le dice, sí, yo puedo. Bueno, esa es la actitud que dice Dennett que hay que tener frente a las preguntas retóricas. Y si se fijan en el ejemplo,
hay un montón de preguntas retóricas en clave existencial que podrían tener una respuesta y que quizá tú cuando las escuchas deberías intentar responder. Por ejemplo, ¿qué tal cuando alguien desesperado te pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? O ¿hasta cuándo va a terminar esta injusticia? O ¿por qué yo? O ¿a quién le importa? O cuando tu pareja te dice, ¿a quién más podría amar más? Bueno, todas esas preguntas son retóricas y podrían responderse. Y cuando las respondas, te vas a dar cuenta que quien te formuló la pregunta tiene un montón de suposiciones que ni siquiera se atreve a cuestionar o a formular explícitamente, creencias, y quiere convencerte de que tú tengas la misma certeza que ella sobre sus creencias a tal grado que ni siquiera las puedas cuestionar. Otra herramienta relacionada con las preguntas retóricas es el operador seguramente. Dennett dice, si escuchas o lees la palabra seguramente, pon especial atención, porque es ahí donde el autor deja de argumentar y asume que el lector comparte sus creencias. Cada vez que escuches esta palabra, entonces, según Dennett, debes ponerte una alarma. Aceptar lo que sigue a la palabra seguramente es bloquear una posibilidad que quizá tú aceptarías. Bueno, estas fueron las herramientas que más me gustaron. Si les gusta el libro, si les gustó el tema, les dejo aquí el link al libro de Dennett. A mí me parece muy divertido. Y les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos mañana.